Bienvenidos todos, esto es América. Regresamos a los estudios en esta transmisión en vivo como siempre, luego de una serie de programas especiales que estuvimos realizando, desarrollando desde la hermosa ciudad de Medellín a propósito de la celebración de la Feria de las Flores. Ha sido un recorrido que fue realizado gracias a los esfuerzos de la alcaldía de esa gran ciudad colombiana, el equipo de producción a quien le agradezco profundamente la cooperación, tanto en el departamento de máster, acá en los estudios de BPI TV, en cada una de las instancias, mi compañera que personalmente me acompañó en cada una de las instancias donde estuvimos en la ciudad de Medellín y también fue mi productora y camarógrafa Laura Artal. Estuvimos todos allí dispuestos en esta gran celebración y ya de nuevo hemos regresado acá a las transmisiones en vivo y directo desde los estudios de BPI TV, abordando lo que es información y lo que acapara en estos momentos la atención de la opinión pública a lo largo de todo el país. Y ha sido esta rueda de prensa que ha sido analizada desde distintos puntos de vista por parte de la Casa Blanca en función de la orden de militarizar el distrito de Washington, D.C. Y es aquí donde hay precisamente críticas y también manifestaciones de apoyo a favor de la administración y en contra por parte de sus adversarios, debido a que las cifras que ha ofrecido el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, han sido cuestionadas por parte de la propia alcaldesa de Washington, D.C., en el Distrito de Columbia. Vamos a abordar desde el punto de vista de análisis esta noticia que sigue en desarrollo debido a que a partir de hoy la ciudad de Washington ha sido militarizada por parte de la Guardia Nacional a través del establecimiento de una ley especial que le permite y faculta a la Casa Blanca esta decisión por 30 días. Presentamos a nuestro primer invitado en el día de hoy, Antonio de la Cruz. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Inter-American Trends. Muchísimas gracias, Antonio. Gracias por estar con nosotros. La conmoción, asombro, también los aplausos y los cuestionamientos. Ha sido un día de debates ante lo que es la presencia de guardias nacionales, militares en la ciudad de Washington. ¿Es tan peligrosa la capital de Estados Unidos? Bienvenido, por favor, cuéntanos. Muy buenas tardes, José. Un placer estar contigo y tu audiencia. Lo que está ocurriendo en la capital de la nación, como le dicen, es que si bien es cierto, hay gente homeless, como se le dice, ¿verdad?, en la ciudad y los ves, sobre todo en esta época de verano, porque en el invierno no pueden estar en los parques, duermen en los parques, aunque ellos al final son recogidos y llevados a sitios para que puedan pasar la noche en el invierno, al final del otoño. ¿Qué ocurre? Que de alguna manera eso ha venido incrementando el número de homeless, de gente sin casa y con enfermedades mentales, como lo han señalado muchos de ellos, y que realmente qué lo que decisión tomó el presidente Trump. El presidente Trump dijo, bueno, que siendo la capital del mundo, y aquí tenemos que ubicarnos dentro de esa nueva mente de Trump que se siente después de ese viaje por los países árabes, un emperador. Entonces él quiere que la capital del imperio tiene que ser una capital con todas las de la ley, o sea, una capital bonita, una capital que no tenga ese tipo de personas en las calles, porque la violencia, sí hay violencia, es cierto, pero en los sectores que se conocen aquí, en el Southwest, donde se encuentra la población afrodescendiente. ¿Okay? Ellos realmente ahí hay violencia, no tanto en los sectores del Northwest. ¿Okay? Y esta ciudad está dividida en 4 cuadrantes. ¿Okay? Entonces, hay en 2 cuadrantes que vive la clase media que trabaja ahora, que tiene una posición, que tiene ingresos, y hay un sector. Recordemos que esta capital, en la lucha de la independencia, una capital donde se le dio la libertad a los esclavos, y por lo tanto la influencia afrodescendiente es grande, es importante.
Y además la capital es demócrata en su elección como tendencia política. ¿Y qué ocurre? Que en ese sentido son políticas mucho más abiertas, mucho más amplias. Y el presidente Trump en este momento lo que ha decidido es conducir dentro de ese proyecto político que él tiene, de American First y de todo ello, de que esta ciudad sea una ciudad referencia en términos de limpieza, en términos de calidad, en términos de presentarla a lo. Y recordemos que vienen muchos eventos para esta ciudad, para este país en los próximos años. Viene la Copa de Fútbol Mundial, viene los 250 años de la independencia. Hay mucha actividad que va a suceder pronto en los próximos años. Y yo estoy seguro que Trump lo que está visualizando es que cuando eso ocurra, tengamos la mejor capital del mundo. Antonio, te pregunto en relación a esta decisión en el que la Casa Blanca se basa en unas cifras donde coloca a Washington DC liderando una lista sobre tasas de homicidios a nivel mundial, y allí le sigue naciones como Colombia y México en sus capitales. Allí hemos visto también cómo distintos analistas han cuestionado este tipo de decisión, atribuyéndole lo que es algo que sucede incluso en naciones de la región, y es la politización de las decisiones de seguridad pública. Entendiendo que las decisiones de seguridad pública, en este caso, en este país, se le atribuye su responsabilidad principal a las localidades, municipalidades y en este caso al Distrito de Columbia. Es decir, la posición tan firme, la intervención del Poder Ejecutivo sobre decisiones del pueblo, en este caso en materia de seguridad, pareciera que esto coloca nuevamente en tela de juicio el debate en relación al peso que se le está colocando tan fuerte al Poder Federal. Lo que ocurre es que Washington DC a la vez es la capital y está el Poder Ejecutivo y Legislativo. Entonces, para la ciudad como tal, si bien es cierto, si estuviéramos hablando de Nueva York o si estuviéramos hablando de Los Ángeles o del mismo Miami, sería cuesta arriba. El gobierno federal puede influir en las decisiones de la ciudad. Pero en este caso, al tener la sede de la capital política, ¿verdad?, donde está el poder ejecutivo, él, como se dice, override, sobrescribe y tiene en ese sentido la potestad. Que use los números para poder ejecutar su orden es otra cuestión que puede ser cuestionable. Pero en términos legales tiene toda la legitimidad en términos por ser la capital donde se encuentra el poder ejecutivo. Cuando mencionaste la presencia de homeless, de gente sin hogar, esta comunidad que es una minoría, pero destaca mucho por la presencia, sobre todo en localidades urbanas, esto también ha sido una decisión desde Florida de remover en sitios donde se les impida la pernocta. Aquí hay una división también política entre aquellos sitios, aquellos estados donde las autoridades son demócratas o republicanas. Insisto en el elemento de politización. Pareciera que esto entonces vuelve a colocar en tela de juicio la decisión política por encima de lo que pueden ser orientaciones progresistas o más conservadoras en cada una de estas administraciones. Totalmente, porque si las comparamos, por ejemplo, una ciudad, no sé si tienes tiempo sin ir, como San Francisco. San Francisco era una ciudad muy linda en términos de poderla visitar y disfrutar. Hoy esa ciudad está tomada por los hombres. Es una ciudad, por supuesto, gobernada por una administración demócrata. Los Ángeles está presentando características similares. Entonces, ¿qué ocurre? Que ante el Estado, que tiene que ver cómo darle una solución a ese sector del país, a ese sector de la población, ¿verdad?, resulta que en algunos casos han ocupado espacios que son
de otra parte de la sociedad. O sea, aquí ya viene en la situación de grupos sociales, de cómo ocupar una ciudad. Y esta población que necesita una solución para ellos, porque hay muchos de ellos con enfermedades mentales. Uno lo ve aquí en Washington, ¿verdad? Que son gente que a lo mejor fue a la guerra y entonces tiene traumas y entonces no tiene familia que lo recoja, o son gente un poco adulta también podemos ver. Entonces, gente que no tiene un trabajo fijo han ocupado espacios públicos que son también, que les pertenecen a otros habitantes de la ciudad, que ocupan plazas, ocupan vías grandes en donde puedan estar y ubicarse. Entonces yo creo que aquí lo que hay que abrir una conversación, una discusión de cómo darle una solución a este sector de la población para que puedan encontrar y poder una satisfacción a ellos. Voy a poner un ejemplo cómo esta ciudad también fue desplazada. Esta era una ciudad básicamente de afrodescendientes hace muchos años. Era muy fuerte la presencia de ellos. Y para ir recuperando esos espacios, y eso, por eso te dije, es una ciudad de 4 cuadrantes. El oeste es donde vive la población anglosajona, la población que tiene trabajo más estable. En el este vive la población más dependiente del Estado, son afrodescendientes. La ciudad lo que ha hecho para ir avanzando hacia el este es que lo desplaza de sus viviendas y los ubican en otro, le desarrollan urbanizaciones fuera de la ciudad y le compran sus casas y los trasladan. Esa es la manera como ha ido desplazando a esa población dentro de la ciudad. Pero le dieron una solución, no es que lo expropiaron y lo sacaron, no, aquí le han dado una solución a ello. Yo creo que en estos casos de los homeless y de la violencia que sí se da en esos sectores, tiene que haber una solución similar. No, no politizarlo, como tú lo acabas de decir, porque a la final van a desplazar a esta población a otros estados con seguridad. Así es. Veremos qué sucede durante las próximas semanas. No obstante, hay una cuenta regresiva para este viernes y cambiamos el análisis, Antonio, y quiero tu precisión a continuación. Hace tan solo horas se actualizó el encuentro entre el secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, y el canciller ruso, Sergei Lavrov, sobre toda la agenda que se está ajustando para el encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin en territorio de Alaska. Es allí donde precisamente va a haber quizás la intención por parte del gobierno de Estados Unidos para calmar los vientos de guerra, esta ocupación que tiene desde hace bastante tiempo Rusia sobre Ucrania, el objetivo principal. ¿Cómo observas esta situación, este encuentro que también puede marcar un antes y un después en la política exterior del actual gobierno? Esto es básicamente un drama geopolítico. Trump y Putin se reúnen por primera vez desde la invasión. O sea, por primera vez Putin se reúne con un presidente estadounidense desde la invasión a Ucrania. Y más que acuerdo, lo que está en juego son las narrativas, como siempre sabemos. Aquí Putin llega con un guión muy claro, que es convencer a Trump de culpar a Zelensky por el estancamiento de la guerra. No busca la paz real, sino reposicionar la culpa de decir que es Zelensky. Y Trump, ¿qué quiere en su narrativa? Proyectarse como el mediador histórico. O sea, necesita garantías, no necesita garantías previas, necesita la foto, el titular, la imagen, el hombre de la paz, porque anda buscando el premio de la paz y Putin le va a alimentar ese ego diciendo, ¿verdad?, que él debería optar por ese premio, como ha venido resolviendo algunos conflictos a nivel mundial, antes que el resultado tangible. Eso es lo que está básicamente en la mente de Trump. Y Zelensky, porque Zelensky ya aceptó todas las condiciones de Trump, el cese al fuego sin precondiciones, acuerdo con los militares raros, ¿verdad?, trato diferente, pero sigue siendo vulnerable a la trampa de la narrativa rusa, que es lo que quiere. Aquí entra la Unión Europea también, que ha venido entregándole armas, ¿verdad?, a Zelensky después que el presidente Trump se las ha vendido a la Unión Europea para que se las paguen y se las entreguen a Zelensky, lo que le da un peso también. Pero este le da un poquito de apoyo militar a Ucrania, que
que Estados Unidos busca no ser marginada por la Unión Europea. Pero ¿cuál es el clímax que vamos a ver en una frase? Si Trump insinúa que Zelensky bloquea la paz, Putin gana el acto y prepara el siguiente capítulo con ventaja, porque Putin lo que está comprando tiempo, porque sabe que no le está llegando la misma cantidad de armas que tenía cuando estaba la administración anterior, y que lo que quiere es seguir avanzando en los territorios ucranianos para seguir consolidando posición. Si la Unión Europea logra intervenir, porque ha venido teniendo una posición más de conversación con Trump, y reforzar la posición de Kiev, antes de que cierren, antes que se den la foto, se podrá reescribir parte del libreto y evitar que el trama termine en aislamiento para Ucrania, que es lo que busca Putin. ¿Okay? Y eso realmente es difícil. O sea, el que tiene la situación hoy más difícil en todo este escenario es Volodymyr Zelensky. Los acuerdos y durante la planificación una llamada telefónica previa al encuentro entre Putin y Trump en el que se prevé la participación de Volodymyr Zelensky y otras autoridades, entre ellas de naciones de Europa, precisamente para colocar los puntos sobre las IES en relación a esta situación, sobre cuáles deben ser las determinaciones. Analistas incluso le atribuyen cierta molestia al presidente de Ucrania por no lograrse este encuentro tripartito. Es decir, que estuviesen participando de manera trilateral las naciones involucradas en esta negociación. Si nos ponemos los zapatos de Putin por todo lo que uno ha ido viendo y que hace, y que es mentiroso, y que lo que quiere es expandir y llegar a consolidar lo que era la Unión Soviética como extensión territorial, Putin en su estrategia va a venir con posición maximalista, en posición de tener la ocupación de los territorios, que le va a ser muy difícil a Zelensky poder aceptar esas condiciones, porque en Zelensky tiene dos situaciones difíciles. Una, el ceder territorios donde ha habido una lucha, donde ha muerto ucranianos y ucranianas, ¿verdad? Mujeres y hombres en la lucha por su país, ¿verdad? Y a la vez que cuando se llegue a un acuerdo, que lo que quiere básicamente Trump es que se pare la guerra, que no haya más, pero eso no está en la mente de Putin, porque Putin quiere avanzar. Pero si se llegase a un acuerdo, lo otro que quiere Zelensky es quién le garantiza a él que Putin a la vuelta de 2-3 años rompa el acuerdo y vuelva a entrar en una guerra, porque eso ha ocurrido ya en el pasado, cuando ocupó Crimea, ¿verdad? Que se comprometió en que no iba a avanzar y después, casi 10 años, 8 años, vuelve a avanzar en su línea por el Donbass. Entonces, yo lo que creo es, no respetó esos acuerdos, que Putin dice, necesito el respaldo de Estados Unidos, que es donde él está en ese catch-22 agarrado, ¿verdad? Porque él necesita a Estados Unidos y por eso firmó los acuerdos para las tierras raras, para ver si con la presencia estadounidense en que él tiene que apoderarse de Ucrania, porque para los rusos y sobre todo para el proyecto de Putin, en Kiev es donde nació la nación rusa, en el siglo por allá 5 o 6 después de Cristo. En Kiev, que es donde está Ucrania, la capital, es donde nace la nación rusa. Entonces, por eso que Putin le tiene los opuestos, porque él necesita como símbolo recuperar la capital o donde nació Rusia. Antonio, no quiero culminar este análisis sin antes mirar de cerca lo que ocurre en Colombia. El presidente de ese país ha insinuado no dejar ingresar al territorio colombiano ante la visita anunciada por parte del subsecretario del Departamento de Estado, ante lo que han sido los cuestionamientos en torno al sistema de justicia, la investigación. Hemos visto cómo se ha visto en estos momentos a través de las redes sociales manifestándose el Departamento de Estado en relación a la situación de Colombia a propósito de este hecho lamentable luego del fallecimiento a partir
de un ataque armado en contra del senador que Miguel lamentablemente en Uribe. el día de ayer Miguel Uribe. falleció, Miguel Uribe Tarbay. Este cuestionamiento por parte del presidente colombiano también devela una preocupación que hay que asumir en parte a lo que es la responsabilidad de sostener la estabilidad en la región. Petro viene haciendo todo una estrategia, montando todo un diseño para seguir en el poder, no él, sino un candidato que lo sustituya, que sea de él. Y para mí va a ser Cepeda, Iván Cepeda, que fue el que llevó a juicio al presidente Uribe. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Petro es creando, ¿verdad?, el enemigo en Colombia del pasado, lo que representa esa Colombia que básicamente es la institucionalidad, que es la Colombia trabajadora, es la Colombia en la que precisamente el proyecto de Petro enfrenta, porque él quiere tener una Colombia formada desde cero. Por eso que él quería o él quiere introducir una constituyente al mismo estilo que se hizo en Venezuela. Entonces lo que busca cuando a Landau le plantea dificultades o le niega la entrada es básicamente porque es polarizar con el imperialismo. Entonces aquí básicamente Petro lo que está usando es la polarización muy fuerte. ¿Por qué? Porque cuando vemos en las fuerzas democráticas colombianas no están unidas totalmente en torno a una lucha por la democracia. Aquí el planteamiento es un planteamiento más político en términos de diferencia, porque sabemos que, vuelvo a regresar al presidente Uribe, donde sabemos que Uribe es querido, pero también es odiado por parte de la fuerza democrática, no por parte de la fuerza del gobierno de Petro, por la línea de Petro. Y hoy ya Colombia hay que verla no como una lucha política en términos políticos como uno se plantea, en la que no somos enemigos, somos adversarios, tenemos diferencias. Ya Colombia no está, en eso no lo está concibiendo Petro. Petro está llevando a Colombia a una confrontación, porque si sacamos números, Petro está ahorita un 30-32, el presidente Uribe puede estar un 40-45, pero hay un grupo ahí, ¿verdad? Porque Petro debía tiene un 70-72 de rechazo, pero ese 72% no lo está capitalizando toda la fuerza democrática. Entonces, ¿qué ocurre? Que es lo que está posicionándose, básicamente pensando en la elección del próximo año. Creo que es Iván Cepeda porque es un ideólogo también, se formó en la Unión Soviética. Él no va a tener problema en transmitir esa banda presidencial, ya que no se pudo reelegir porque no pudo cambiar la constitución. Y entonces seguir caminando 4 años más en esto que hoy tiene Colombia, porque además, si hay una situación difícil en Colombia, es que en Colombia las divisiones sociales son muy fuertes. ¿Okay? Y ese sector que todos sabemos, y tú y yo lo vivimos, de alimentar eso, de que el dolor, la polarización, porque tú no estás mejor porque esa clase social, ese grupo económico es el que no te ha dejado, surge efecto porque aquí entran las otras dos P, populismo y la posverdad. Y en eso Petro lo tiene claro. Sí, algo bastante complejo y que ameritaría quizás otra oportunidad para que siguiéramos conversando. Sabemos que el tiempo en televisión siempre nos queda corto. Muchísimas gracias, Antonio. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Un gran placer y qué bueno que ya regresaste entonces de Colombia, precisamente. Estaba muy noticiosa esa nación y todavía se genera mucha información desde allí. Esperemos que regresemos pronto en otra oportunidad y esperemos conversar de nuevo. Muchísimas gracias, Antonio. Un placer. Seguro que sí, igualmente. Conversamos con Antonio de la Cruz. Él es director ejecutivo del Centro de Estudios Interamerican Trends, amigo de esta casa. Regresamos. Esto es América. En instantes volvemos.